buenos días, hermanos. Así que empezaron a estudiar la carta de Santiago, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien desayunados, ¿verdad? Durante el tiempo de la alabanza estuve recordando en mi mente cosas por las cuales puedo estar agradecido con Dios. Saben que el pasaje de Santiago va a hablar acerca de queja, de ira, y la mejor medicina para eso es la acción de gracias. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado, en lugar de pensar en lo que no tenemos o lo que queremos que nos falta, o lo que creemos que nos hace falta. Y una muy buena razón por la cual doy gracias es que el niño que está frente a mí cumplió 1 año hace poquito. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por una familia, doy gracias a Dios por la vida, doy gracias a Dios por mi esposa. Quisiera que usted piense, antes de comenzar este pasaje de Santiago, en algo por lo cual usted se siente agradecido que hay en su vida. Piénselo, porque sí lo hay. Y cierre conmigo los ojos y vamos a orar por este culto, ¿sí? Padre amado, dedicamos a ti todo nuestro servir. Dedicamos a ti, Señor, las alabanzas. Dedicamos a ti, Señor, todo el trabajo que se hace para que exista esta congregación, que se reúna, que estudie tu palabra, que escuche tu palabra, que oren, que canten juntos. Y dedicamos, Señor, a ti también esta prédica. Habla, Señor, con libertad. Habla tu palabra, expónla, manifiéstala y haznos recordar todo lo bueno que tú eres, todo lo bueno que tú haces, porque el salmista ha dicho que bueno es el Señor, bien hechores. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Santiago es una de esas cartas que cuando uno la lee de corrido, se queda como, ¿qué? ¿Qué está pasando? No estoy muy seguro de cómo atar los cabos entre capítulo y capítulo. Pareciera que me están contando historias diferentes. Realmente no tanto así. Fíjense, vamos a leer el pasaje de hoy, que es Santiago capítulo 1. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1 y vaya al versículo 19 y vamos a leer hasta el 27, hasta el final del capítulo. ¿Ok? Y acompáñenme con la lectura, Santiago capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el pasaje, a breves cuentas, nos dice: no sea un solamente que se engaña a sí mismo, sea alguien que actúe, ¿verdad? Sea un hacedor. La Biblia de las Américas, en lugar de decir hacedor de la obra, dice hacedor eficaz. Me gusta esa palabra, que sabe lo que está haciendo. Pero ¿cómo metemos esto o cómo lo entendemos en el contexto de Santiago? Entonces vamos a leer Santiago, capítulo 1, pero versículo 2, que ya lo vamos a recordar. Dice lo siguiente: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto quiere decir pleno,
no significa que nunca se equivoca o que está en un pedestal, ¿ok? No es santurronería, significa que estoy pleno, realmente nada me falta, como lo dice el texto. Ahora, están en diversas pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Vamos a ver qué dice el contexto. Vamos al capítulo 2, solo volteé la página, y en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Eso dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Si usted recordará la carta de Santiago, aparece constantemente algo acerca de los ricos, algo acerca de los pobres, y parece haber una batalla por ahí, ¿no? Entonces sigamos leyendo a ver qué más podemos aprender acerca de esta interacción. Vamos al capítulo 4 y vamos al versículo 13. Este es el capítulo que nos dice al principio que cuando uno ora debe orar correctamente, no pidiendo conforme a mis propios deseos, sino conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Ustedes piden, no saben cómo pedir, por eso no tienen. Piden para gastar en sus deleites. Entonces parece que hay un problema acerca de dinero en esta carta. Fíjese el versículo 13. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos o comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y le quiero comentar un último versículo para entender bien este pasaje. Avance en el capítulo 5 y vamos a ver los versículos 5 y 6. ¿Qué dice lo siguiente? Hablando acerca de los ricos, ¿ok? Y quiero decir que en el capítulo 5, versículo 1 dice: vamos ahora ricos, ¿ok? Está hablando a esta sección, ¿ok? Dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. El versículo 4 es el que más me impacta, porque dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿De qué estamos hablando? Parece que las pruebas consisten en cuando uno trabaja y no recibe el dinero, cuando uno trabaja y recibe un maltrato, ya sea del patrón, del jefe. Imagínese que un agricultor, en este caso, son de los obreros que iban a trabajar la tierra, ¿no? En las haciendas de este tiempo. Y ellos vivían del diario. Se les daba la paga diaria. Es como cuando hay un proyecto de construcción, viene el arquitecto con el dinero y les empieza a dar a cada uno de los obreros. Pero es la paga diaria porque ellos viven del día. ¿Usted ha conocido a alguien que vive del día? ¿Qué pasa cuando no tiene? Entonces vienen los problemas, ¿no? ¿Y cuál es la tentación en esta prueba? La prueba es: resulta que no me están pagando lo que yo justamente trabajé. ¿Cuál es la tentación? Porque son cosas diferentes. La prueba es algo que, bien es cierto, el Señor diseñó, porque quiere pulir algo en nosotros, quiere sacar algo en nosotros. Busca un resultado para que seamos más parecidos a Jesucristo. La tentación es cuando nosotros en esa prueba estamos pensando: ¿cómo le hago para salirme con la mía? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago yo para salir de esta situación sin hacer aquello que el Señor me pide? Porque usualmente lo que el Señor pide es: soporten la prueba, tengan gozo, saber sobresalir de esto, sobrellevarlo de una manera justa, con un estilo de vida justo.
con oración, con súplicas, con paciencia, porque ese es el punto, desarrollar la paciencia. Pero a veces nosotros somos impacientes y decimos, ¿sabes qué? Si no me pagan, me voy de la ciudad, capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y haremos nuestra plata y se acabó. Usualmente, no, el Señor no tiene ningún problema con que nosotros hagamos negocios. No tiene absolutamente ningún problema. El Señor tampoco no tiene ningún problema con que alguien sea bendecido financieramente y crezca y se enriquezca, siempre y cuando sea dentro del marco legal, ¿no? El marco legal, el marco moral, lo que Él aprueba. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por puro orgullo, simplemente decimos, voy a hacer lo que yo quiero, punto? Y se acabó. Voy a hacer lo que a mí me parece que está bien, no voy a poner nada en las manos de Dios y voy a hacer lo que a mí me parezca, que es correcto. Eso es una tentación. Es actuar independientemente del Señor, es tentación. ¿Qué nos dice Santiago acerca de esto? Vamos nuevamente al capítulo 1 y quisiera leerles el pasaje nuevamente y esta vez vamos a desarrollar un poquito. Y quiero que tengan en cuenta el versículo 18, porque para mí es muy importante este versículo. El versículo 18, capítulo 1 dice, el Padre, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando usted cree en Jesucristo, nace de nuevo. Usted nace otra vez. Usted ha recibido esa palabra, ahora tiene que dar fruto. ¿Pero qué la puede hacer infructífera? Simplemente ser como un oidor, recibo la palabra, pero nunca actúo conforme a esa palabra. Fíjese. Por esto, mis hermanos, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y aquí es cuando la ira en este pasaje ya cobra sentido. ¿Quién no se enoja cuando trabaja y no le pagan? ¿Quién no se enoja? O sea, todo el mundo nos vamos a enojar. No les estoy diciendo, no se enojen, sino el pasaje dice, tardo para irarse, es actuar enojado. Porque no voy a medir las consecuencias cuando estoy enojado. ¿Alguna vez usted está conduciendo y se enoja? ¿Está enojado? Conduciendo. Y se vuelve rápido y furioso. Se vuelve Toretto, se vuelve Vin Diesel y empieza a competir con alguien. No, yo voy a coger el carril, te voy a dejar atrás mío, mira cómo me voy. Así somos. Eso es enojo, eso es ira, eso es actuar enojado. Esa es la tentación del cual habla el pasaje. ¿Cómo me deshago de eso? ¿Cómo supero este enojo? Fíjese que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué dice el texto? Desecho. Yo desecho, quito. ¿Cómo dice? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué con mansedumbre? Usualmente cuando se nos da un pasaje que nos dice, agacha la cabeza, es duro. ¿Sí o no? Es duro. Mansedumbre quiere decir de un espíritu humilde, quiere decir humillándome delante de mi Señor. El pasaje no le está pidiendo que usted se humille públicamente delante de la gente, a menos que haya cometido una ofensa, sino que vaya delante de su Dios y se humille delante de Él y reciba esa palabra que el Señor le da. Y cuando usted hace eso, estamos desechando malicia, toda esa ira se va, ese enojo. A veces es contra Dios mismo. ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué hiciste tú esta prueba? ¿Por qué me has metido a este lugar? ¿Qué dice el texto? Tengan por sumo gozo. ¿Por qué debería tener gozo cuando estoy dolido? Porque el Señor me ha puesto en un lugar en el cual, según Corintios, hay una vía de escape en el cual Él ha diseñado, hablando de la prueba, que esto es algo que yo puedo soportar. Entonces, si Dios está detrás de esto, significa que Él lo tiene
en la palma de su mano y Él controla absolutamente todo. Todos los detalles de esa prueba están bajo su mando. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy en la mano de Dios también. Por ende estoy seguro. Esa es la seguridad del creyente. Podemos actuar de manera cristiana porque tengo un Dios que me respalda. Podemos actuar de manera santa porque tengo un Dios que va conmigo, que me toma de la mano y me dice, vamos a atravesar esto juntos. Ese es nuestro Dios. Él no nos deja, Él no le deja, Él no le abandona. Él no se olvida de usted. Él está pendiente. Mire qué más dice el texto. Es una palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjese que el oidor de la palabra es aquel, se hace una comparación que es como que si yo viera mi rostro en un espejo, ¿no? Y veo los detalles. Este es quien yo soy. Ahora, el espejo aquí claramente es la Escritura. El espejo aquí, en la comparación, es la Escritura. Es que yo vea la Escritura y la Escritura me dice quién soy yo. Ahora, ¿quién quiere saber quién es usted? Va, acompáñame a Efesios capítulo 1. Déjenme poner esto por aquí. Hay una frase que se repite en Efesios, que es en Cristo. Y quisiera leerla con ustedes. Efesios capítulo 1. ¿Llegó? ¿Amén? Muy bien. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Usted ha sido escogido por el Señor para ser hijo de Dios. Cuando usted cree el Evangelio, Dios ya sabe quién creyó, quién no creyó. Él le ha llamado escogido. Dios lo ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Para ser qué? Santo y sin mancha. ¿Qué más? Él en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando usted ve su rostro en el espejo, la Escritura le dice, usted es santo, usted es escogido por Dios, usted es, ¿qué más dice la Escritura? Adoptado para ser hijo de Dios, por el puro afecto de la voluntad del Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué más veo yo en ese espejo? En quien tenemos redención por su sangre, Él perdona mis pecados. Como dice Colosenses, Él me trasladó del reino de las tinieblas, me compra con precio de sangre y me pone en un lugar celestial. Yo soy totalmente de Él. Usted es totalmente de Cristo. Eso es maravilloso. Fíjese qué más dice, según las riquezas de su gracia, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buena voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando usted ve las Escrituras, usted va a encontrar quién es Dios. Y por ende va a encontrar quién puede ser usted en Cristo. Porque si vemos las Escrituras sin Cristo, vamos a ver que solo somos pecadores, nada más. Pero cuando aparece Cristo, aparece una serie de promesas espectaculares. Escogido, amado, ¿qué más? Comprado por sangre, perdonado. Pero ¿qué pasa si yo soy un oidor olvidadizo? Es como que si yo abro las Escrituras, las veo por un momento, me gustó este pasaje, las cierro, me voy, regreso después de una semana. Y durante esa semana me olvidé de cómo se supone quién soy yo, me olvidé que yo soy adoptado, me olvidé que yo soy comprado por sangre, me olvidé de todas estas cosas y viví como bien me pareció. Y regreso a las Escrituras, eso es un oidor olvidadizo.
Entonces, ¿cuál es la comparación? Es ir constantemente a las Escrituras, es ir constantemente a las Escrituras. Eso sí requiere humildad. Vayamos constantemente a las Escrituras. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y yo quisiera animarles con un pasaje que se cita aquí en Santiago, que es acerca de la flor de la hierba que aparece en el versículo 10. La flor de la hierba pasa, dice. El rico, el que es rico en su humillación, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y esto es algo que se cita en Isaías 40 y que quisiera compartir con ustedes. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Miren, no es que Dios tenga algo en contra del rico, sino que estamos viéndolo de una manera en que si los que están en la dispersión, los creyentes, versículo 1, las 12 tribus que están en la dispersión, los destinatarios de la carta de Santiago, si ellos están en problemas, entonces no tome una acción usted mismo contra aquel que le oprime. No tome usted venganza contra aquel que le oprime. Mía es la venganza, dice el Señor. Si hemos sufrido un maltrato de esta manera, o espero yo que no sea el caso, si estamos maltratando de esta manera, hay que saber que es aquel que me está oprimiendo, es como el que está aquí en el versículo. Sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura. Acompáñenme a Isaías 40. Y quisiera darles una palabra de ánimo. Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Le voy a contar por qué. Yo conozco a una mujer que trabajó quizás unos 30 años en cierta empresa. Una empresa de nombre, una empresa de esas de nombre internacionales. Esta mujer dedicó toda su vida empezando como una secretaria y ascendió a puesto de jefatura y luego a puesto de gerencia, porque era realmente hábil y hacía su trabajo bien. Qué bueno, ¿no? Sin embargo, a partir de cierto punto, a esta mujer se le empezó a pagar tarde. Primero una quincena tarde. ¿Qué hacemos cuando recibimos un sueldo? Y a veces yo cuento los centavos. Yo cuento los centavos para llegar a fin de mes. Estoy seguro que les ha pasado. ¿Les ha pasado? ¿Ok? Hemos contado centavos hasta fin de mes. Pero ¿qué pasa cuando no hay centavos que contar? Y llega fin de mes y no tengo nada. ¿Qué hago? No me están pagando, está atrasado. Me están pagando una quincena después. Sacamos la tarjeta. ¡Ching! O préstame. Es lo que pasa, ¿sí o no? Es lo que pasa. Y después empezaron a pagarle un mes atrasado. ¿Y qué sucede? ¿Cómo creen que se veía esa cuenta cada vez que le daban la cuenta a fin de mes o a inicios? Se iba inflando y se iba inflando la tarjeta de crédito y se iba inflando. Es como un caso muy, muy similar. Es alguien que trabaja, no recibe el rendimiento de su trabajo es menospreciado. No se le está pagando lo que hace. Eso es horrible. Y no se lo deseo a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque es vivir con la ansiedad y acostarte con ansiedad cada noche. Es horrible, realmente es bien feo. Y esa ansiedad produce una tentación de querer salir corriendo, de querer hacer negocios rápidos, de querer hacer malos negocios. El dinero mal habido es mala idea. Es mala idea. ¿Qué hizo esta mujer? Siempre se encomendó
al Señor y siempre salía victoriosa. Cada vez que su jefe y algunos otros gerentes que eran realmente malos, la acusaban, le querían chantar el mal trabajo de ellos, de sus departamentos, a esta mujer. ¿Y qué hacía ella? Señor, en tus manos me encomiendo. Y empezaba a buscar todos los correos que tenía, los mensajes, todo lo que esté firmado para hacer claro de que ella hizo bien su trabajo y salir inocente, y en cada oportunidad salió inocente. Y ese es el Señor, y estaba trabajando el Señor, ¿qué cosa en ella? Paciencia y mansedumbre. Pero es difícil. Realmente es difícil. Y vamos a ver qué dice Isaías acerca de esto. No le voy a leer todo Isaías 40 porque es un poquito largo, pero es de entre los capítulos de Isaías uno de los mejores, eso sí. Fíjese cómo empieza. ¿Sabe que Isaías es uno de estos libros que uno se abruma en los primeros capítulos porque es tanto juicio y castigo y pecado? Pero luego llega Isaías 40 y marca un cambio maravilloso. Y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí hay dos voces. Primera, voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ahora viene una segunda voz. Voz que decía, le dice a Isaías: da voces, es decir, proclama. Yo respondí: ¿qué tengo que decir? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Y pase al versículo 27, y téngalo ahí, mismo capítulo, Isaías 40, versículo 27. Sí, en efecto, este era un pueblo que había estado pecando y pecando y pecando hasta que Dios dijo: basta, y los deporta, unos a Siria y los otros a Babilonia. Hay un Salmo 137, ¿verdad? Salmo 137. Yo se lo voy a leer, porque alguna vez estábamos con mi esposa hablando de esto de aquí. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ellas colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hay un juicio después que se proclama en este salmo sobre Babilonia. Y me acuerdo de estos hombres, están junto a un río, imagínenselo, están junto a un río. Están apenados, están acongojados, tienen dolor en su corazón, ellos saben que han pecado y que por eso están donde están. Y vienen otros y se les burlan de su dolor, ¿no? Vienen los de Babilonia y dicen: ya, cántanos una canción, pues ustedes que son músicos. Y ellos con dolor en su corazón: ¿cómo puedo cantar yo? ¿Cómo puedo cantar yo? Ese dolor es el que siente Israel estando deportado. Es el dolor que sentimos nosotros cuando nos alcanzan las consecuencias de nuestros pecados. Estoy en lo peor de lo peor. ¿Cómo puedo yo alabar al Señor? Y ahí Isaías cambia el tono del libro y empieza a escribir consuelo. Y le dicen: ya, Jerusalén, decirle que su tiempo ya fue cumplido, el tiempo del castigo, ya acabó. Su pecado es perdonado. Y, da voces,
¿Qué dice? El Señor viene. ¿Y cómo viene? Como un pastor. Y quisiera que vayamos, mira el versículo 11. Versículo 10, perdón. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto realmente enternece mi corazón. Es el Señor diciendo, el tiempo de la prueba, sopórtenlo, porque yo vengo y a consolar. Así que su prueba vale la pena. Sus angustias valen la pena. Pero sopórtenlas como santos, porque no querrá encontrarse cara a cara con su Señor y bajar la cara con vergüenza. Más bien, recibir esa palabra de ánimo de Él. Lo di todo, aquí estoy. Y ahora sí, pase al versículo 27 y vamos a terminar acerca de esto. ¿Por qué dices, oh Jacob? Esto es Isaías 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, Señor, ¿por qué te olvidaste de mí en mis angustias? ¿Por qué te has olvidado de mí? Pareciera que no estás. Y cuando pasamos estos traumas económicos, es realmente difícil, es durísimo. Es durísimo. Es fácil pensar, ¿por qué te has olvidado de mí, Señor? ¿No has sabido? Le están respondiendo, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que en su prueba no diga, Dios se ha olvidado de mí, sino debe saber que Él tiene dominio del universo. Él mueve los cielos y los extiende como si fueran una cortina. Ese es Dios, es poderoso. Su entendimiento traspasa el de todos nosotros juntos. Y si usted está cansado, espere a Jehová. Él le dará fuerzas para soportar la prueba. Por eso les dicen, sea tardo para enfadarse, sea tardo para la ira, sea pronto para escuchar. Oír quiere decir obedecer en la Biblia. Y no seamos como aquellos que leen la Biblia y luego salen, amén, amén. Igual hacemos todo lo que queremos y venimos al siguiente domingo. Sino que miremos atentamente la ley. Y no me refiero a los 5 primeros libros. Gálatas habla de la ley de la libertad como el amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿ok? Con toda tu mente, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 5 primeros libros. Ahora el Señor en el Nuevo Testamento dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dando su vida por nosotros. Esa es la ley de Cristo, el amor. Ámense los unos a los otros. Y quisiera terminar con esta frase de Santiago, que está en nuestro pasaje. Esta palabra implantada. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si usted está en una prueba hoy, dígale al Señor que no quiere ser un oidor que se engaña a sí mismo, sino uno que persevera en la ley de Cristo y haga su compromiso. Oh,
reafirme su compromiso de ir a las Escrituras día y noche, porque en ellas va a encontrar su vida, en ellas va a encontrar su perseverancia, su paciencia, en ellas va a encontrar su gozo para soportar la prueba. Hablamos de religión y Santiago nos da una cachetada acerca de la religión. Porque él dice, si usted se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué es realmente tener fe? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En vez de fijarnos en nuestro dolor solamente, podemos fijarnos en el dolor de alguien más. Si podemos resumir, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, podríamos decir amor. Y si podemos resumir, guardarse sin mancha del mundo, podemos decir santidad. Eso es lo que quiere el Señor su Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú has escrito estas palabras para la edificación de tu iglesia. Tú has escrito esto de aquí para que nosotros nos parezcamos más a Jesucristo. Como iglesia, todos juntos, vinculados por el amor, alcancemos la estatura del hombre perfecto, Jesucristo, Hijo de Dios. Él es nuestra meta. Y Señor amado, en nuestras pruebas debemos saber lo siguiente. Tú estás a cargo de la prueba. Yo estoy a cargo de cómo reaccionar en la prueba. Y te entrego mi actuar, mis emociones, mi dolor, mis angustias, mis tribulaciones, mis expectativas, mis ilusiones y mis esperanzas son para ti. Ayúdame a perseverar y que sea yo un hacedor eficaz de la palabra, uno que mira atentamente la palabra de Cristo y que no se olvida de quién es. Si tú me compraste por precio de sangre, voy a actuar como un comprado por precio de sangre. Si tú derramaste y diste tu último aliento por mí, entonces me corresponde dar mis alientos por ti. No voy a quejarme, no voy a desperdiciar aliento en quejas. Voy a aprender a refrenar la lengua. Ayúdame a recordar que no soy el único que está dolorido. Hay otros que están cerca de mí, que necesitan palabras de ánimo. Muéstrame, Señor, para que les ame. Para que me acuerde de aquellos que son los huérfanos y las viudas en este mundo. Y ayúdame a perseverar en ser santo y sin mancha. Porque el que hace así, ese será bienaventurado en lo que hace. Que esta palabra sirva de consuelo y que recordemos de ti que tú vienes con poder a señorear el mundo y vas a consolar a tus ovejas y las pondrás en tu pecho, en tu seno, cerca de tu corazón. Te damos gracias, Señor, por esa palabra de consuelo. Que recordemos y no olvidemos. En Cristo Jesús.